Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, pues aquí nuevamente su amigo y servidor Tito Lagos Basset. En esta oportunidad, hoy miércoles 10 de julio, con un amigo personal que tengo allá en Nicaragua, un hombre de mucha influencia política y social también y económica. Él se trata nada más ni nada menos que don Guillermo Jacobi Salazar. Él es presidente de la Junta Directiva de APEN, que es la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua. Guillermo, incluso en este momento, está participando en un Congreso Regional de Exportadores 2019 en la ciudad de San José, Costa Rica. Y para nosotros es un gran gusto y un gran honor que nos haya permitido estos pocos minutos que tiene para poder estar con nosotros conversando. Guillermo, esta es una conversación bien amigable. No tengo millones de seguidores en mi canal, sin embargo, son seguidores que tienen influencia y que tienen poder de decisión. Son gente de negocios, los que a mí me siguen, y estamos interesados desde el exterior de cómo está la situación sociopolítica y económica de Nicaragua. Y con frecuencia me preguntan a mí porque aquí hay mucha gente que está a la expectativa de lo que está sucediendo en Nicaragua para cómo van a estar las inversiones en el futuro. Así es de que de eso es lo que queremos que hablemos en este momento, pero antes quiero que por favor, Guillermo, te dirijas en nuestra comunidad de nicaragüenses en el exterior con unas palabras. Bienvenido, Guillermo. Muchas gracias, Tito. Para mí es un honor siempre platicar contigo. Definitivamente sé que representa a una población importante de empresarios allá en Los Ángeles. Y yo creo que es importante siempre mantener los contactos y los lazos con la tierra, porque con la tierra que te dio nacer. Definitivamente nosotros aquí estamos luchando por una mejor Nicaragua. Y eso es lo que hemos siempre tratado de hacer. Pero una mejor Nicaragua no se hace solamente con pensar o solamente con escribir algo en un tuit o con solamente mandar algo en una red social. En realidad, una mejor Nicaragua se hace participando y buscando los mecanismos que son importantes para que en Nicaragua no solamente tengamos una mejor, un mejor sistema político, sino que también podamos crecer y salir de la pobreza. Nosotros en Nicaragua, si vos te fijas, estamos actualmente a los mismos niveles en términos de PIB per cápita que estábamos en el año 1963. Es decir, que tenemos 56 años de retraso, medio siglo perdido, es en realidad a lo que nos estamos enfrentando. Por lo tanto, cada vez que nosotros tenemos algo que hacer, tenemos que pensar de que para una situación tan drástica como la que tiene Nicaragua necesitamos soluciones más innovadoras para efectos de poder desarrollar el país y sí, dejarle a nuestros hijos un mejor país, que siempre es lo que hemos visto, pero estar atrasados cuando nosotros vemos que países como Costa Rica, como Panamá, duplican o triplican en los últimos 50 años su PIB per cápita, nos damos cuenta que en realidad en Nicaragua tenemos mucho que hacer. Guillermo, a propósito de eso, y esa es precisamente una de las grandes inquietudes que tenemos aquí los empresarios de Nicaragua, nicaragüenses aquí en California. Por ejemplo, se está viendo de que se les ha dado una gran oportunidad al gobierno actual de lo que llamamos, o lo que se llama pues en el argot, la caída suave, la salida suave. Sin embargo, cada vez que se ven, que se vislumbra una posibilidad, resulta de que es un fracaso, que lleva a un fracaso. Y cada momento que ocurre de tiempo, la economía se hunde más. En este momento, por ejemplo, ¿cómo anda el asunto de la economía? Que está en recesión ya, se vislumbra eso. ¿Cómo está económicamente el país? ¿Qué es lo que se espera para a finales del 2019? Mira, en Nicaragua este conflicto empezó por un conflicto de derechos humanos. Eso es lo que inicia, lo que explota esta situación. Ese conflicto de derechos humanos inmediatamente se convierte en un conflicto político
debido a que hubo una represión brutal de parte del gobierno a aquellas personas que se manifestaban en contra de él. Eso inmediatamente hizo que el nivel de confianza que hay en los consumidores y en los inversionistas se cayera. Entonces Nicaragua en este momento está atravesando una crisis de confianza profunda. Eso ha hecho que no hayan inversiones extranjeras, la inversión pública se ha detenido, el turismo se cayó, el consumo se cayó, la construcción se cayó, y lo único que está manteniendo ahorita Nicaragua, los dos pilares económicos que mantienen la economía, son las remesas familiares, que ustedes que viven en el exterior envían a Nicaragua, y las exportaciones, que si bien es cierto se han visto afectadas, no se han afectado tanto. Entonces, en este momento Nicaragua, debido a que en el año 2018 tuvo una baja significativa en su Producto Interno Bruto de 3.8%, debido a que no hubo una conclusión política, entonces estamos nosotros viendo que las proyecciones, de acuerdo a los economistas expertos, van a caer entre -7 a -9% en este año. Cuando nosotros vemos que estamos entre -7 a -9, más el 4 que caímos, eso nos está poniendo alrededor de entre un -11, un -12%. Si veníamos creciendo en 4,5 o 5%, es decir, que al final del 2019 nosotros deberíamos haber estado en un 10% arriba. Sin embargo, vamos a estar en un 12% abajo. Eso significa que la economía tiene una brecha de 22%, y eso equivale a alrededor de unos 3.000 millones de dólares. Nicaragua, en términos económicos, su PIB es de 13.500 millones de dólares. Entonces estamos hablando de que en vez de estar en 13.500, vamos a estar alrededor de 12.000. Eso es malo para el país. Eso nos ha puesto en el camino hacia una recesión económica. La recesión se está dando, la recesión se está sintiendo. Mientras no haya un arreglo político, y aquí déjame decirte que la situación en Nicaragua no es un problema económico, es un problema político. Para resolver el problema económico, primero hay que resolver el problema político. Entonces, mientras no haya un arreglo político, no va a regresar la confianza y no se va a calmar esa crisis de confianza que existe en los inversionistas y en el consumo, de tal forma que vamos a seguir yendo hacia abajo. Es decir, Nicaragua, de seguir en esta tendencia, no solamente vamos a estar en recesión, sino que podemos entrar en el camino a la depresión. Es decir, ya tener una depresión, eso significa un impacto social fuerte. Pasaríamos de tener una crisis económica a una crisis social. Y eso significaría muchos daños para el país, porque eso es problemas de seguridad, problemas de desempleo. Es urgente que se resuelva la situación política en Nicaragua para efectos de detener la caída. Porque en este momento ya nos estamos hablando de que en el momento que se resuelva la parte política va a subir la economía. Lo que estamos hablando es que en este momento que se resuelva la parte política va a dejar de caer la economía y vamos a empezar un lento crecimiento que nos va a tomar por lo menos unos 3 o 4 años agarrar el rumbo del crecimiento, que puede ser significativo. Mira, si nosotros, es cierto que antes de la crisis estábamos creciendo en 4,5% aproximadamente. Sin embargo, nosotros en el 2016 fuimos claros al decir en el Congreso de Exportadores tuvimos en Nicaragua que crecer al 4,5% no era suficiente. Nosotros estamos desde el 2016 proponiendo que Nicaragua tiene que tener crecimientos arriba del 8%, porque si seguimos creciendo al 4,5% como estábamos creciendo, íbamos a llegar a ser igual que Costa Rica en el año 2019. Es decir, que teníamos que pasar, de aquí al año 2050, teníamos que pasar creciendo al año 4,5% anual para llegar a ser lo que es Costa Rica hoy. Y eso no era aceptable. Entonces nosotros proponíamos que teníamos que tener acciones más claras y más específicas para un crecimiento sostenido arriba del 8%. Es decir, nosotros no nos podemos alegrar con que se estaban dando crecimientos de 4,5 y que Nicaragua tenía el mayor crecimiento de Centroamérica, porque eso era como un espejismo. Lo que sucedió es que en ese espejismo hubo muchos empresarios que vieron oportunidades económicas importantes, pero que
dejaron pasar, dejaron pasar que la institucionalidad se perdiera en Nicaragua poco a poco. Entonces, de pronto nosotros estábamos básicamente en un sistema en donde cada vez que teníamos algo por derecho, simplemente teníamos que pedir favores por algo a lo cual nosotros teníamos derecho. Y entonces... Te quiero interrumpir, Guillermo, si me permite, por favor, te quiero interrumpir porque hay algo que también a nosotros nos ha causado un gran estupor. Cuando una persona que estaba trabajando muy allegada al Banco Central se presentó aquí en Washington y estuvo relatando cómo inflaban los números en el Banco Central, que para el que entiende eso, pues fue una cosa, una sorpresa que no lo podíamos creer, porque incluso creemos ahora de que esa misma forma o ese mismo porcentaje de crecimiento del 4,5%, del 5% que se hablaba, quizás hasta eso no era cierto. Tú que estás ahí metido, ¿qué tan ciertas han sido esas declaraciones de esta persona que estuvo diciendo eso en Washington? Mira, es aceptado por la mayoría de los economistas serios en Nicaragua que sí, los crecimientos se estaban dando tal como se venían diciendo. Es decir, no eran cifras mentirosas, eran cifras correctas. El crecimiento se estaba dando. Pero lo que pasa es que, en mi opinión, ese crecimiento, si bien es cierto que era bueno, no era suficiente. Es decir, si vos estás compitiendo en una carrera, trotar no te va a hacer ganar la carrera cuando es una carrera de velocidad. Y nosotros íbamos trotando y no íbamos más rápido. Entonces teníamos, por ejemplo, países vecinos como Panamá que tenían crecimientos mucho mayores que los de nosotros. Y otros países asiáticos que también venían creciendo mucho más rápido que nosotros. Es decir, nosotros seguíamos siendo, a pesar de ese crecimiento, la segunda economía más pobre del hemisferio americano. Y eso no es bueno, porque eso significa que hay pobreza. Lo que nosotros tenemos que garantizar en función de nuestras nuevas proyecciones es cuál va a ser el mecanismo que va a sacar a Nicaragua de la pobreza. Y yo creo que es alrededor de eso el tema que es bien importante. Porque mira, hayan elecciones adelantadas, que es lo que nosotros quisiéramos que hubiesen elecciones adelantadas o no, independientemente de esto, Nicaragua va a tener que salir de la crisis. Y entonces es importante hacer las propuestas específicas para garantizar que el crecimiento que va a tener Nicaragua va a ser un crecimiento que nos va a traer bienestar a los nicaragüenses y que va a permitir que personas como vos, empresarios como vos, vengan a poner negocios a Nicaragua con la confianza de que van a tener un retorno sobre esa inversión, pero que además, al hacerlo, van a ayudar a la población de Nicaragua porque van a crear empleo. Acordate que la creación de empleos es fundamental para que no haya migración, para que no tengamos, por ejemplo, nosotros ahorita 100,000 nicaragüenses en Costa Rica debido a la crisis. Es decir, nosotros tenemos que pensar cómo hacer que los nicaragüenses regresen al país, pero eso va a suceder cuando Nicaragua tenga las condiciones que va a permitir que haya riqueza. A propósito de eso, y eso también es otra preocupación que tenemos los nicaragüenses en el exterior, y prácticamente lo decimos por conciencia propia. Pues. Por ejemplo, en el caso mío, yo me vine aquí hace casi 40 años. Cuando yo me vine para acá, nunca imaginé que iba a ser por tanto tiempo. Creí que nada más iba a ser mientras durara la crisis en Nicaragua. Sin embargo, pues obviamente, una vez que estando aquí, conocer un sistema diferente, estar familiarizado ya con nuevas formas de enfrentarse a la vida y con una mentalidad ya con hijos crecidos acá, ya es bien diferente. Y eso mismo es lo que consideramos que puede estar sucediendo ahora con esos miles y miles de nicaragüenses que han salido. Porque dicho sea de paso, Guillermo, quienes salen del país, aparte de los que están pues siendo perseguidos directamente y todo, pero son la gente más valiosa porque son los que tienen más aspiraciones, los que tienen más coraje, los que no les importa sufrir un tiempo, pero salir adelante. Y esa es la gente
que el país ya gastó en educación, ya gastó en todo su tiempo, y es lo que se está perdiendo en este momento. Ok, entonces la pregunta es nuevamente, ¿qué es? Ya sabemos todo eso. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo para que esto se resuelva no dentro de 3 años, no dentro de 5 años, para que se resuelva en las próximas semanas o en los próximos meses a más tardar? Mira, dos comentarios. Uno, por ejemplo, yo tengo 4 hijos y los 4 salieron de Nicaragua. Es decir, simplemente pues, no hay condiciones, y los 4 son profesionales, no hay condiciones en Nicaragua para que ellos desarrollen sus carreras. Entonces ellos, teniendo el coraje de ir a buscar nuevos mundos y nuevas oportunidades, pues han salido, y en ese sentido entiendo perfectamente lo que estás diciendo, porque lo estoy sufriendo en carne propia. Ahora, que esto se va a resolver en semanas, quién sabe. Es decir, hay mucha incertidumbre. La incertidumbre que hay ahorita es parte de nuestro diario de vivir. No se sabe cuándo se va a resolver. Lo único que sabemos es que hay elecciones en el año 2021 y asumiendo de que las reglas electorales se cambian y son adecuadas, nosotros podemos tener elecciones libres, transparentes, supervisadas. Entonces, ahí sí va a haber oportunidades para cambiar el gobierno actual, ¿verdad? Sin embargo, que esto pueda suceder antes, no sabemos, la incertidumbre es muy grande. Que sí sabemos de que mientras no suceda un cambio de gobierno, la economía va a seguir siendo afectada porque hay una gran pérdida de confianza en los inversionistas y en los consumidores. Entonces, cada día que pasa y que no se resuelve esta crisis política, entonces sí, seguimos afectando la parte económica. Pero yo creo que en algún momento se tiene que dar el cambio, en algún momento. Y yo creo que para ese momento tenemos que estar preparados. Y ustedes que están en el exterior también son importantes para apoyar cualquier cualquier iniciativa de cambio que haya, es importante que ustedes lo apoyen porque tiene más recursos. Es decir, la gente en Nicaragua no tiene plata. Las medidas fiscales que ha pasado el gobierno han sido medidas confiscatorias, básicamente, que son fuertísimas. Ha venido a afectar al empresariado de una forma tal de que en este momento, por ejemplo, nosotros estamos viendo el ciclo agrícola del año 2019-2020 se está viendo afectado por el alto incremento de los costos de los insumos. Es decir, que en este momento los costos para la producción agrícola han aumentado como un 25% debido al problema de la seguridad social, en el sentido de que subieron las tasas, entonces ahora se paga más por seguro social, pero además de eso se paga más por los insumos. Cosas como que ahora hay un impuesto selectivo de consumo a los insumos agrícolas, es decir, que vas a pagar un impuesto selectivo de consumo para el herbicida, para el insecticida. Pero ¿cómo vas a ponerle un impuesto selectivo de consumo al insecticida? Si vos le pones un impuesto selectivo de consumo al cigarrillo, al auto de lujo, a una lancha privada, esas que son selectivos, porque vos tratás de que no se gasten en esas cosas. Los impuestos selectivos de consumo es para evitar que la gente gaste en cosas suntuosas, pero ya le pones el impuesto selectivo de consumo al insecticida, y entonces esto es un insumo básico para sembrar frijoles, para sembrar maíz. Entonces estamos viendo de que en vez de que las medidas económicas sean medidas económicas que están alentando el desarrollo económico, son medidas económicas que más bien han venido a restringir el crecimiento. Entonces, ese tipo de cosas son las que nosotros estamos viendo que están sucediendo, que definitivamente están afectando. Estamos muy preocupados, por ejemplo, nosotros para el ciclo agrícola que sale en el año 2020 y por lo tanto el régimen exportador probablemente va a tener una caída significativa. Ya el año pasado redujimos como un 2% y este año las proyecciones son de que se reduzca alrededor de un 7% adicional, es decir, que en base al 2017 estaríamos hablando de una reducción del 10% del régimen exportador tradicional, que es alrededor de unos 2.600 millones de dólares, y entonces eso significaría unos 300 millones de dólares
menos, alrededor de entre 200 a 300 millones de dólares menos, de que estaría en las manos de los nicaragüenses. Es decir, estas son afectaciones que son bien importantes, pero nosotros tenemos que buscar y ya estar pensando en cómo vamos a desarrollar una economía en Nicaragua dentro de un marco en donde exista institucionalidad democrática, que tiene que ser la base fundamental para garantizar que en Nicaragua no se van a volver a dar un tipo de situaciones que son graves, ¿verdad? Como las que se han dado en estos últimos 15 meses. Pero además de eso, nosotros tenemos que buscar mecanismos de crecimiento que son importantes. Una de las cosas que nosotros hemos estado hablando desde APEN es que los mecanismos de crecimiento tienen que ser liderados por una economía exportadora, porque si lo que queremos es empleo, la exportación es la solución para la creación de empleos en Nicaragua, porque llega un momento en que la producción nacional simplemente no puede ser consumida por la población nacional. Entonces, en el momento que esa producción nacional no puede ser consumida por la población, la única forma de que nosotros podemos desarrollar una oferta grande de nuestros productos es exportándolos. ¿Y por qué? Porque hay un consumo y hay una demanda significativa de los productos que nosotros exportamos, pero lo que tenemos que hacer es encontrar esas oportunidades y desarrollarlo. Y en este sentido, una economía liderada por las exportaciones no solamente está fundamentada o basada en la parte de lo que se conoce como una economía agroexportadora, porque eso es un error. Nosotros tenemos que exportar no el agro, tenemos que exportar el agro transformado, el agro con valor agregado. Nicaragua exporta azúcar, Nicaragua exporta leche o queso, Nicaragua exporta cacao. Pero ¿qué pasa si nosotros agarramos el cacao, el azúcar y la leche y lo hacemos chocolate? Entonces de pronto estamos exportando chocolate. El azúcar, los precios internacionales han caído significativamente. La leche y la carne también son precios internacionales que caen. El cacao ahí medio se mantiene. Pero el punto está que lo que Nicaragua exporta son materias primas, son commodities. Y los commodities, los precios varían a nivel internacional. Entonces el país es un tomador de precios. Cuando te hablo del ejemplo de que podemos agarrar el cacao, el azúcar y la leche para hacer chocolate, lo que te estoy diciendo es que tenemos que agregarle valor y un nivel de sofisticación mayor a los productos exportables para efectos de poder exportar más. Hicimos un pequeño análisis y el precio promedio del producto commodity que nosotros exportamos anda alrededor de $1 por kilo. Pero si nosotros solamente seleccionamos aquellos productos que tienen valor agregado, sube a $7 por kilo. Entonces estamos hablando que con el mismo volumen, el valor es 7 veces más si le agregamos un nivel de sofisticación mayor. Entonces ese es el tipo de mecanismos que nosotros tenemos que proponer para efectos de que Nicaragua en realidad tenga un crecimiento mayor al que hemos tenido. Yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que apostar, porque tenemos que apostar al crecimiento económico, pero en cifras grandes, así como lo hicieron los países asiáticos, Taiwán, Corea del Sur, Singapur, que utilizaron este modelo que te estoy describiendo. Es decir, no estamos inventando ningún modelo, es un modelo probado, en donde estos países, hace 30 años, vos ibas y andabas en las calles de esos países y todo era sucio. Ahora vas a esos países y son países modelos a seguir, todos limpios, todos nítidos, pulcros, con una economía muy desarrollada y con niveles de vida superiores al promedio en el mundo. Entonces yo creo que tenemos modelos que sirven como ejemplos que nosotros podemos seguir para efectos de en realidad sacar a Nicaragua de la pobreza. Ok, Guillermo, te agradezco mucho el tiempo, ya se nos ha consumido, pero quería hacerte la siguiente observación, más bien otra pregunta que tal vez es bien difícil por la situación que se está viviendo. Pero yo siempre he dicho que aún en las grandes crisis mundiales, siempre hay oportunidades. ¿Qué es lo que se le puede recomendar ahorita a un empresario, a un productor, a alguien que esté pasando la de Caín ahorita en este momento, como decimos nosotros, el Niágara en un taburete? ¿Qué se les puede, cuál es la recomendación que ustedes le dan mientras espera que ya se solucionen estas cosas? ¿Qué es lo que ustedes están recomendando?
Mira, en este momento yo creo que lo más importante es sobrevivir. Económicamente hablando, acuérdate que en Nicaragua no hay crédito en este momento, o el crédito que hay es muy selectivo, entonces no vas a poder tener crecimiento. Entonces tienes que sobrevivir con un aparato productivo listo para cualquier acción, pero mientras estás en ese periodo de sobrevivencia, es bien importante que también las empresas se vayan mejorando, es decir, que mejoren su proceso, que la mejora continua sea parte de lo que ellos aprenden, que aprendan técnicas y desarrollen sistemas de trabajo estándares, de tal forma que cuando venga un incremento en la economía y una demanda superior a los productos que actualmente producen o los servicios que entregan, entonces que estos servicios y estos productos sean entregados esbeltamente, es decir, sin mucha grasa, con bajo costo pero con buena calidad. Yo creo que las empresas tienen que buscar esos mecanismos de mejora continua y tienen que seguir aprendiendo. Los empresarios tienen que seguir educándose. Los empresarios tienen que seguir conociendo sobre certificaciones internacionales, tienen que seguir siendo formados sobre las mejores prácticas mundiales para administrar una empresa. Es decir, no podemos nosotros venir y administrar una empresa como lo hemos venido haciendo, como pulpería. Simplemente eso no va a funcionar. Entonces tenemos que profesionalizar nuestras empresas y para hacer eso tenemos que aprender, leer, educarnos, certificarnos y tener ese conocimiento que es fundamental. Y mientras hacemos eso, busquemos cómo el barco no se hunda, y eso es lo que hay, porque no hay otra cosa que hacer en este momento. Te agradezco muchísimo, Guillermo, y yo creo que incluso esa recomendación no solamente son para los empresarios, también para el empleado. El empleado que se prepare más, que sea más técnico, que se prepare quizás en otra lengua, que aprende inglés. Ahora hay tantas oportunidades a través de una computadora que de aprender tantos oficios diferentes y tantos conocimientos que también indudablemente los va a preparar para cuando esto resulte que haya un cambio poderosísimo. Te agradezco mucho y te quiero dar 30 segundos más para que te despidas de nuestra comunidad. Muchas gracias, Tito, y un placer saludar a toda la comunidad nicaragüense que está allá en Los Ángeles. Definitivamente, a mí me gustaría que esta situación se arregle prontamente y tenerlos aquí en Nicaragua como inversionistas, tenerlos aquí en Nicaragua como parte de nuestra sociedad, buscando cómo crear más riquezas, porque ustedes van a ser bien importantes para que Nicaragua recupere el camino hacia el crecimiento económico y el bienestar de toda la sociedad nicaragüense. Magnífico, Guillermo. Te quiero agradecer muchísimo la presencia aquí en esta invitación que te he hecho y te invito a que estés pendiente porque nos interesa mucho que nos estés monitoreando cómo está la situación en Nicaragua. Antes de retirarnos, Guillermo, quiero pedirte que nos acompañes en la oración que siempre digo yo al finalizar mis entrevistas y que se trata de: márchate de Nicaragua, Satanás, inventor y maestro de la mentira. Te lo exigimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el nombre de su preciosísima sangre. Amén. Amén. Muchas gracias. Hasta luego.